Este es el cuestionario para la materia de neurociencias del comportamiento y la primera pregunta es ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias son aquellas disciplinas que estudian la estructura, la función, el desarrollo, la química, la farmacología y la patología del sistema nervioso. Son unas ciencias multidisciplinarias que analizan el sistema nervioso y así entienden las bases biológicas de la conducta. Algunas ciencias implicadas en las neurociencias son la neuroanatomía, neuroquímica, neurofisiología y neuropsicología. En 1960 se introdujo el término de neurociencias, en donde el sujeto de investigación es el sistema nervioso, con interés particular en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Según Beiras, en 1998, las neurociencias hacen referencia a campos científicos y áreas de conocimiento desde la perspectiva biológica hasta la perspectiva de las ciencias sociales. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las aportaciones históricas o hallazgos más relevantes para el desarrollo de las neurociencias? Desde la Edad Antigua se trató de explicar la naturaleza de la conciencia y los procesos como la percepción, pensamiento y memoria. Tenemos con esto que Hipócrates, que vivió del año 460 a.C. al 355, mencionó acerca de cómo el cerebro es el órgano, es el órgano del raciocinio y el corazón de los sentimientos. Con eso tenemos una visión dualista, ¿no? Para Galeno, que vivió del año 131 a 200, el principio vital era la neuma. Este se mezclaba con la sangre, llegaba al cerebro y se convertía en neuma psíquico, que era una especie de espíritu animal. Ya para la Edad Media, la enfermedad mental era una acción de los espíritus y demonios que poseían a la persona. En el Renacimiento, gracias al método experimental, el cerebro se estudió como un posible centro de control de la actividad humana. Facultades mentales estaban localizadas en 3 ventrículos cerebrales. Así perduró la idea de los espíritus animales. El tiempo siguió avanzando y llegamos a la obra que nos aportó René Descartes de 1596 a 1650. Esto marca el inicio de la Edad Moderna, en donde su concepción era que el cuerpo era una máquina, la mente era parte de esta máquina y estaba sujeta a leyes físicas, igual que el resto de la naturaleza. Más adelante, en el siglo XVII, la teoría de los espíritus animales fue perdiendo terreno y tenemos las aportaciones de varios estudiosos de las ciencias. Por ejemplo, Jan Swammerdam, él creía que la contractura muscular era producida por la acción mecánica y no por la acción del neuma en el cerebro. Tenemos así también a Megandier, donde él nos dijo que el cerebro era el órgano regulador del equilibrio estático y dinámico del cuerpo, y esto se mantiene hasta la actualidad. Por su parte, Charles Bell identificó las vías motoras del cordón espinal. Johannes Müller elaboró una teoría sobre la percepción de los colores e hizo investigación sobre sensaciones periféricas y energía nerviosa. A esto le llamó la ley de la energía nerviosa, en donde cada nervio tiene su propia y peculiar energía o cualidad. Por su parte, Hermann Helmholtz, él mencionó que el cuerpo funcionaba como un aparato mecánico que transformaba la energía y midió asimismo la velocidad de conducción nerviosa. En 1870, Gustav Fritsch, Edward Hitzig utilizaron la estimulación eléctrica para comprender la fisiología cerebral. La corriente eléctrica en la zona de la corteza cerebral causaba la contracción del músculo. En este caso, hay músculos específicos que al estimular ciertas áreas de la corteza cerebral eran contraídos. Específicamente, ellos notaron la presencia de que el lado contralateral del cuerpo era estimulado a su vez, es decir, que había centros motores conocidos hoy como corteza motora primaria, y a su vez ellos se dieron cuenta que si se estimulaba el hemisferio izquierdo, los músculos del lado derecho se contraían, y si se estimulaba el hemisferio derecho, los músculos del lado izquierdo ejercían cierta acción de esta contracción. En el siglo XIX surgieron diferentes incógnitas sobre cuál es el origen del impulso nervioso, qué es la conciencia humana y cómo se relaciona con el sistema nervioso. Por su parte, Robert Regnach observó cuerpos celulares donde un largo y delgado filamento
que llamaron alón, podría ser extensiones del cuerpo celular. Otro, Friedrich, observó e identificó finas arborizaciones que se extendían desde el cuerpo de la célula, a las cuales denominaron dendritas. Otro tipo de fibra cilíndrica se denominó axón. Asimismo se formularon dos teorías: la teoría reticular, en donde se decía que las neuronas debían anomastarse para formar una red continua o retículo. Esta teoría la formuló Camillo Golgi. Y por su parte la teoría neuronal, en donde las neuronas funcionaban como unidades independientes y no se fusionaban para formar un todo continuo. Esta teoría fue formulada por el español Santiago Ramón y Cajal, que esto concluyó con que los axones terminaban en pequeños bulbos que llegaban muy cerca de la membrana de otra célula, pero no se fusionaban en ella. La señal nerviosa pasaba de las dendritas al alón, y la transmisión de la señal entre las células se efectuaba donde ambas hacían contacto. Se comprobó así que cada neurona era una unidad biológica. Más adelante, Charles Scott Sherrington introdujo el término sinapsis y se refería a las estructuras de comunicación de las neuronas, a la conducción a través de las fibras nerviosas, y decía que no era el único modo de transmisión de la señal y que ésta debía ser transmitida también a través de un espacio entre la neurona sensorial y la neurona motora. A inicios del siglo XX, importantes descubrimientos acerca de la electrofisiología fueron realizados. Por ejemplo, Joseph Erlanger y Herbert Spencer Gasser descubrieron las funciones altamente diferenciadas de las fibras nerviosas simples, que confirmaban que las fibras nerviosas no son simples cables por donde se transitaban estímulos eléctricos, sino que variaban de acuerdo con su velocidad de conducción, la intensidad y la duración. Por su parte, Hodgkin y Huxley hicieron estudios acerca de los mecanismos iónicos inducidos en los procesos de excitación e inhibición de las porciones centrales y periféricas de la membrana de la célula nerviosa, dando así al inicio del término electroencefalograma por parte de Hans Berger, que él registró las variaciones de potenciales del encéfalo, y esta técnica aún es usada actualmente para diagnosticar alteraciones cerebrales. Después, con el microscopio electrónico, que fue creado a inicios del siglo XX, se pudo observar la unión sináptica y se dio así el inicio de la biología celular y la biología molecular. Henry Hallett y Otto Loewi descubren la existencia de los neurotransmisores, que portan mensajes químicos entre las sustancias. Muy bien, la tercera pregunta sería: ¿cuáles son los niveles de estudio de las neurociencias? Aquí tenemos desde el primer nivel, que viene siendo el nivel molecular, el cual se centra en el estudio de la interacción de las moléculas, que típicamente son proteínas, y que median los procesos intracelulares de la síntesis, almacenamiento y la liberación de transmisores. Estos mecanismos moleculares incluyen los receptores de los neurotransmisores y las moléculas auxiliares que permiten la influencia de los receptores a corto plazo y la regulación a largo plazo. Después tenemos el nivel celular, que enfatiza en el proceso de interacción entre las neuronas a través de sus transacciones sinápticas y entre las neuronas y la glía. La glía son células del sistema nervioso que desempeñan la función de soporte de las neuronas. Después además se determina cuáles son las neuronas específicas y sus conexiones sinápticas. El siguiente nivel viene siendo el nivel sistémico, el cual centra su estudio en la distribución espacial de los sensores y efectores que integran la respuesta del cuerpo a desafíos del ambiente. Existen sistemas sensoriales motores y reguladores. A nivel sistémico se incluyen las investigaciones de los sistemas celulares que generan los elementos neuronales, tal como las neuronas pontinas y neuronas monoaminérgicas. Después tenemos, la siguiente sería el nivel comportamental, el cual se centra en el estudio de las interacciones entre los individuos y su ambiente colectivo. Asimismo, en los fenómenos integradores que vinculan poblaciones de neuronas en circuitos o sistemas especializados que integran la expresión psicológica de los comportamientos aprendidos, reflexivos o espontáneos. Igualmente se incluyen las operaciones de la actividad mental superior, tales como la memoria, aprendizaje, lenguaje, razonamiento abstracto y la conciencia. Después, la siguiente viene siendo ¿cuál es el papel de las... ¿Cuáles son los tipos de células del sistema nervioso? Aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos a las neuronas
unipolares, bipolares, multipolares. Y las células gliales, que vienen siendo los dos tipos de neuronas del sistema nervioso. Después tenemos, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la psicología en las neurociencias? La psicología nos permite estudiar tanto los procesos psicológicos básicos, percepción, memoria y atención, como los procesos psicológicos superiores, razonamiento, resolución de problemas, lenguaje. Permitiendo así establecer relaciones interdisciplinares. Asimismo, permite establecer un marco de referencia basado en el enfoque cognitivo, que ha dado algunas teorías muy interesantes como la del procesamiento de información. Y últimamente con dos nuevos paradigmas, el cuales son el de la neurociencia cognitiva y el conexionismo. Es decir, sin la psicología todos estos estudios interdisciplinarios carecerían de sentido, aplicación, ya que la psicología al estudiar la mente y sus procesos permite una explicación a la relación que existe entre la conducta, el aprendizaje, con las bases biológicas y el sistema nervioso. Después tenemos, la siguiente es, ¿cuál es la relación que existe entre los sistemas sensoriales y el sistema motor? El sistema sensorial tiene como función informar sobre las diferentes cualidades de los contactos que se dan entre nuestro cuerpo y el entorno, o entre las diferentes partes del cuerpo. Así los lóbulos parietales incluyen un área llamada córtex somatosensorial. Esto recibe la información de las sensaciones, por ejemplo, del gusto, de la temperatura y del dolor. Igualmente se encargan de asociar las informaciones visuales y auditivas para darle significado. Gracias a la médula espinal es posible que se conecten y se distribuyan las neuronas motoras y las sensoriales, ya que a través de la médula espinal se distribuye y se recoge la información del cuerpo hacia el encéfalo y del encéfalo hacia el cuerpo. Las células receptoras son las responsables de traducir la energía del estímulo en señales reconocibles y manejables, por ejemplo, y manejables por el organismo. Estas señales son transportadas por vías nerviosas específicas hasta las estructuras nerviosas del cerebro. Este es el llamado pensamiento sensorial. Un ejemplo sería el dolor. La mayor parte de los órganos existen nociceptores o receptores del dolor. Después de penetrar en la médula espinal, por las raíces dorsales, las fibras del dolor terminan en las neuronas del asta dorsal. Aquí otras neuronas conducen la señal dolorosa al lado opuesto de la médula y la guían al tracto espinotalámico y de ahí hasta el cerebro. El estímulo alcanza al tálamo, que actúa como una especie de torre de control. Desde aquí la señal nociceptiva viaja a diferentes zonas del cerebro, como el hipotálamo, el sistema límbico y la corteza. Estas zonas son las que controlan las reacciones emocionales y las medidas que se tienen que tomar para atajar el dolor, como puede ser retirar algún miembro de nuestro cuerpo de la fuente que está provocando el dolor. Y ya por último tenemos la última que viene siendo la última pregunta, que es ¿para qué te sirven las neurociencias dentro de tu formación profesional? Yo puse que creo que son fundamentales, ya que al entender cuáles son los procesos físicos, químicos, biológicos y fisiológicos que se dan en nuestro sistema nervioso, podemos entender su funcionamiento y asimismo tomar en cuenta que existen diferentes factores que interfieren en la conducta humana. Por ejemplo, al realizar un diagnóstico psicológico de un paciente, no solo se debe de tomar en cuenta los aspectos familiares o sociales, sino que además necesitamos conocer los aspectos neuropsicológicos que esté presente, para así brindar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. La mente humana, al ser un sistema, nos exige para su estudio y comprensión conocer y entender todos los aspectos por los cuales está formada. Y en este caso, las neurociencias nos brindan la posibilidad de comprender los procesos fisiológicos, químicos, biológicos, etc., que preceden a la conducta, y de esta manera el estudio de la mente se nos presenta de una forma más amplia y mucho más interdisciplinaria. Bueno, eso será todo. Gracias.